tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde usted tiene el acercamiento con los especialistas y expertos que le aportan la información clave para la toma de decisiones. El día de hoy estamos especialmente agradecidos con el doctor Sixto Moya Herrera, que es nuestro invitado de hoy y que va a analizar cuál es el contexto histórico de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba, su reunión con el presidente cubano Raúl Castro y todas las implicaciones que esto tendrá en el momento inmediato, en el corto, mediano y largos plazos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Y tendríamos que tardarnos un muy buen rato para definir cuál es el perfil profesional que caracteriza al doctor Sixto Moya. Brevemente diremos que él es licenciado en periodismo, egresado de la Universidad de La Habana y tiene distintas especialidades, posgrados en historia, estética, enseñanza de las ciencias sociales, semiótica del discurso, análisis político y microenseñanza. Además es un experto en asuntos educativos y tiene la enorme ventaja de saber interpretar lo que sucede en México, lo que sucede en América Latina a partir del contexto global. Doctor Sixto Moya, te pregunto de entrada, ¿por qué es histórica la visita del presidente Barack Obama a Cuba? Mira, es un acontecimiento esperado. Sí. Se esperaba que en algún momento, porque ya habían habido muchas conversaciones secretas, hace mucho tiempo que hay acercamientos de muchos tipos, intelectuales sobre todo, pero hay mucho funcionario, mucho empresario norteamericano queriendo acercarse a Cuba, y el exilio cubano en Miami, ese lobby cubano ya no es el mismo, se ha ido transformando, las circunstancias son otras hoy, y hay como la tendencia a que sí influir en lo que va a pasar en Cuba, a querer influir en eso. Esa es una vieja aspiración, querer meter la mano en el pastel, a ver qué se saca de ahí. Evidentemente, detrás de eso hay una lectura política. Sin duda. Entonces, nosotros los analistas, que no somos políticos, que hablamos de política, pero no tenemos responsabilidades políticas, podemos acercarnos de otra manera. Cierto. Mi lectura es que sí es histórica porque lo necesitaban ambos. Bien. Es un momento en que no puede prescindirse para Estados Unidos de tener un vecino como Cuba que ha influido a lo largo de la historia en todo el proceso latinoamericano y mundial. Recuerda que Fidel fue presidente del Movimiento de Países No Alineados. Cierto. Y en su momento, la crisis de octubre, la alianza con la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, significó para Estados Unidos una amenaza muy fuerte. Pero además, estamos hablando de Cuba como uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Sí. Y con una de las inteligencias más bien entrenadas del mundo. El aparato de inteligencia de Cuba es un aparato de primer nivel, histórico, que infiltró a la CIA, Ni más ni menos. que estuvo en determinado momento con cuadros muy estructurados, dirigiendo con los palestinos todo el movimiento de liberación, trabajó con los movimientos, con las guerrillas en América Latina. El Departamento América, famoso en el Comité Central del Partido, fue de mucho impacto en América Latina en todo el proceso que hoy se está viviendo de otra manera, pero eran las guerrillas, los tupamaros, los monteneros, en fin. Historia. Era el momento ya de pasar la página. Y se está haciendo nada más que para mi gusto, para mi lectura, no porque me guste, me disguste, sino la lectura que hago es que Obama no se preparó lo suficiente. Muy importante eso. Creo que Obama no tiene en cuenta que está ante uno de los grandes mitos del siglo XX, la Revolución Cubana. Eso es. Gústele a sus amigos y disgústele a sus enemigos. Bien. Es un hecho incuestionable. Fidel dialogó con De Gaulle cuando Con la Charles crisis de de Gaulle. Argelia, con Charles de Gaulle, presidente de Francia, que era un mito del siglo XX,
de los grandes generales, y Fidel dialogó de que las tropas de Cuba no se iban a Argelia en los 60. Entonces estamos en medio de una historia, de un aparato de guerra entrenado a lo largo de unos años con una moral, con una lectura, con una mística, Sí. con un comandante en jefe que es el comandante que nunca dejó de tener el uniforme y tener sus condecoraciones y de ser asumido como tal. Entonces, yo creo que cuando Obama dice, hace la llamada o hacen el encuentro por las estrategias de su grupo de propaganda, de que aquí estoy, fulanito, hace una llamada a un cómico cubano y lo tira un poco a comedia, creo que, Sí. que está perdiendo punto. O sea, el presidente de la potencia militar más importante de la contemporaneidad no puede dirigirse así a un país, por muy pequeño que sea, como si fuera una broma, como si fuera... Claro, sería caer en la banalización de la política y hasta en la farandulización. Exactamente. Entonces se mete en un espectáculo, porque sí, es un hombre joven, es un político sin una trayectoria exuberante, llegó por las circunstancias, frente a una Hillary Clinton que ahorita está también como mujer también haciendo su papel muy bien hecho, pero no era el tratamiento que merecía una historia de tanto agravio. Eso es. Fue en 1928 la última ocasión antes de esta visita del presidente Barack Obama en que un mandatario estadounidense visitaba Cuba, y lo hizo en aquel lejano año el entonces mandatario John Calvin. Las crónicas indican que se tardó 3 días en la travesía para llegar por mar hasta allá, en pleno momento previo al estallamiento de la crisis, el crack de 1929-32. Hoy, doctor Sixto Moya, ¿cuáles debieron haber sido los puntos de atención especial que debió haber reforzado el presidente Barack Obama en su reunión con el presidente cubano? El tema era económico. Eso es. ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Qué va a pasar con la infraestructura? ¿Con los vuelos de aviones? ¿Qué aporta Estados Unidos? ¿Qué regulaciones? ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? ¿Con las medidas para que no se esté estableciendo tráfico de nada? Obama no puede darle lecciones al pueblo de Cuba. Sí. El pueblo de Cuba, al igual que México, o sea, nosotros somos países pequeños o grandes, estamos al sur, no estamos en el norte, pero no somos, o sea, no nos puede dar trato de país bananero, Eso de que es. llega a decir que hay que hacer en la casa y usted vamos a darle una nalgadita para sobadita para que ustedes sepan qué tienen que hacer. En Cuba hay una clase política establecida, guste a quien le guste, repito, histórica, que sabe hacer cosas. Hay mucha gente inteligente, hay un personaje, un filósofo vivo, Fernando Martínez Heredia, que es un intelectual de primera, con una obra respetable, Fernández Retamar, vivos, gente muy importante y gente muerta que estuvo ahí, y como Juan Barinello, Carlos Rafael Rodríguez, Mirta Aguirre, que fueron personajes que dieron un tamaño intelectual a la Revolución Cubana y al momento de Cuba, y diálogo con todas las fuerzas intelectuales del mundo y las fuerzas políticas. Sí. Entonces, no, yo repito, perdió la oportunidad, vino a decir lo que quería oír el exilio, lo que querían oír los enemigos de Cuba, de que si habría libertad, que sí, que es una decisión que hay que tomar y que se toma y no pasa nada. En Vietnam ahorita es un país socialista con una economía estatal, centralizada, y hoy el desarrollo de Vietnam es una de las primeras economías del mundo. Eso es. Y tenemos a Singapur, que tiene una dictadura o que tiene un régimen parlamentario, pero que tiene limitaciones en cuanto es un sistema multipartidista, pero con un partido en el poder único, o no único, sí, pero un partido que tiene el control de todo, de toda la censura y todo. Y Singapur está, nadie habla de qué pasa con el régimen político de Singapur, ni en China, ni en Rusia. Entonces están haciendo un drama de la situación de Cuba. El día de hoy, lunes 28 de marzo, ya empezó a trascender desde la mañana la carta, los contenidos de la carta que da a conocer Fidel Castro
y que tiene entre los puntos centrales sus frases críticas, por ejemplo la que dice: no necesitamos que el imperio nos regale nada. Y nos regañe. Exactamente. Y donde también Fidel Castro responde a Barack Obama de que tiene Cuba su propia historia y que por lo tanto esta no va a ser arrebatada por las palabras del mandatario estadounidense. Escribe además Fidel Castro en unas de sus reflexiones que son publicadas en el periódico Granma: nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado. Así es. El tono es muy duro. Duro. ¿Cómo puede interpretarse? Que se equivocó Obama, no entendió qué pasa en Cuba, no entendió la historia, se dejó fascinar con la idea de que el mito del fin de la historia y que ya no hay ideología, y está mal, están haciendo la lectura equivocada. De hecho, no se da cuenta de que el 16 de abril, en unos días, se inaugura el 7º Congreso del Partido Comunista en Cuba. Y la línea del partido es mantener hasta el 2030 el tipo de centralización y el tipo de economía que se está registrando. O sea, se habla de los avances económicos y se habla, hay varias líneas que se han discutido y que se han discutido a nivel de la gente que tiene que discutirlo allí, y hay comisiones amplias y evidentemente nadie, los asesores, no sé, parece que estaban viviendo en dos países distintos. Un país que se conduce hacia un 7º Congreso del partido y un país que vienen a decirle que tiene que hacer otra cosa. Eso es muy interesante la visión que nos estás compartiendo, doctor Sixto Moya. Y uno de los puntos críticos fue justamente la reunión de Obama con los disidentes cubanos que tú ya referías, y el tema que ha envuelto de manera pues al paso de los lustros es el de los derechos humanos en Cuba. ¿Cuál es el retrato de cuerpo completo del año 2016 respecto a esta situación de los derechos humanos en aquel país? Hay un conflicto entre opositores que no están agrupados en ningún partido, opositores que no tienen una representatividad en ningún lugar y están buscando esa representatividad. Sí. Y eso se tendrá que discutir en algún momento cómo se da. Cuando se decidió que era un partido único, en los años en que era evidente la hostilidad de Estados Unidos y todo el apoyo que tenía agentes de la CIA y todo lo que se dio, todavía queda ese reflejo condicionado en la clase política. Entonces parece ser que ese grupo de damas de blanco, esos que tienen derecho a manifestarse, asumen entonces un rol de un grupo que quiere derrocar al grupo en el poder. O sea, no viene a discutir, viene a buscar espacios. Y eso es lógico, porque ese es el papel de cualquier político. Así buscar es. espacios de poder, en cualquier latitud, en cualquier circunstancia. Y el grupo que está en el poder, eso es clásico, eso es Max Weber. Lección Sí. A de política, de partidos políticos. El grupo en el poder, el que esté, del signo que sea, del Sí. color que tenga, quiere mantenerse en el poder y seguir Cierto. haciendo cosas. Porque cree que tiene una misión de hacer cosas, de hacer su programa, de conducir su programa. Las democracias, como decía Obama, que yo dando la elección, es que yo llegué a presidente siendo negro. Y era un personaje, sí, pero ahí, y me voy, termino, soy un hombre joven y me voy. Él tiene esa idea de que se va, no tienen que irse, pero se quedan representantes de los grupos de poder instalados en las cámaras que son para toda la vida. Así es. Entonces, no es un problema que la democracia sea renovación de todo. O sea, hay grupos que mantienen el control de los países y el control del poder. Muy bien, estamos con el doctor Sixto Moya Herrera, quien nos comparte su muy interesante análisis de lo que es la visita del presidente Obama a Cuba y su reunión con el presidente Raúl Castro. Sumamente importante porque el doctor Sixto Moya conoce desde adentro lo que sucede en Cuba. Vamos a invitarle a que después de la pausa continúe con nosotros en este acercamiento sin igual. En
Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados y FDA emitidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivos, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Tengo pasado, pero tendré un... Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza pública, evaluación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Y escuchamos y aprendemos del doctor Sixto Moya. Doctor, un capítulo de muy alta intensidad a lo largo de las décadas en la muy conflictiva relación de Cuba con Estados Unidos ha sido el bloqueo económico, el aislamiento, el embargo comercial. ¿Qué se puede decir a partir de esta visita? ¿Verdaderamente se moverán los pesos y contrapesos o es meramente un recurso retórico el de que esto pudiera cambiar? Puede cambiar, va a cambiar, pero es más retórica que otra cosa. Cuba ha estado vinculada permanentemente a China. Sí. China es una gran potencia comercial. Estuvo antes vinculada a la Unión Soviética, a la ex Unión Soviética. Cierto. No ha roto con la Rusia de Putin. Hay intercambios con otros países poderosos. Y lo que yo creo es que para Estados Unidos es decisivo tener el control, más que económico, el control de las relaciones que tiene Cuba con el resto del mundo. Sí. No aislarse de ese control, de esas relaciones, de esos intercambios históricos, desde los palestinos hasta los iraquíes, hasta los ecuatorianos, o sea, los grupos políticos Sí. no adscritos a esta alianza con Estados Unidos han buscado a Cuba y han estado en permanente diálogo histórico. Y la influencia de Cuba en el movimiento de países no alineados fue importante. Fidel fue presidente del movimiento de países no alineados. Así es. Entonces, es una potencia moral,
Y decía Sun Tzu en El arte de la guerra, que la guerra es una contienda moral que se gana en los templos antes que en los campos de batalla. Muy importante. Y decía Martí, que estoy seguro que no conocía a Sun Tzu, decía Martí, trincheras de idea valen más que trincheras de piedra. Vaya. Y decía Martí, con una conciencia completa de lo que estaba diciendo, en su momento decía, viví en el monstruo y le conozco sus entrañas, y mi onda es la de David. Bien. Entonces, hay toda una trayectoria que no se puede conocer. Y yo estoy seguro que Raúl, ministro de la guerra en Cuba, ministro de las Fuerzas Armadas, sí leyó a Sun Tzu. Claro. Y estoy casi seguro de que Obama no. Bien, un interesantísimo punto. Doctor, y en todo este contexto, ¿podría cambiar la relación política, la agenda geoestratégica de América Latina en su relación con los Estados Unidos y particularmente países como Bolivia, Venezuela, que han tenido un punto de confrontación en los últimos años y valdría la pena decir, se ha empezado a hablar de que se desvanece la presencia de los grandes personajes que se hablaban de tú a tú y confrontaban de tú a tú al imperio estadounidense desde América Latina? Claro, cambian los tiempos, cambia la correlación de fuerza. Estados Unidos no es el mismo, Sí. no tiene la misma agresividad, tiene conflictos internos muy fuertes, de racismo muy fuerte, con grupos de presión interno. Este mismo Sanders ahorita que llega con un discurso prácticamente a la izquierda, con una visión de la tarea social del gobierno muy importante, pero se está moviendo todo. O sea, España, aparecen los indignados, se transforman en Podemos y llegan a ser la tercera fuerza política. Y en Grecia llegan a ser la primera fuerza política. En Argentina se va a la izquierda o un grupo nacionalista y llega Macri en la derecha. Cierto. En Lula, hoy está el Brasil con la bronca de qué va a pasar con Dilma, si se mantiene o no se mantiene. Entonces se está moviendo todo el espectro político. Y respecto a México, que tradicionalmente o durante muchas décadas fue una especie de país líder en América Latina y que después empezó a desvanecerse, ¿cómo podría esperarse, si acaso, alguna nueva reconformación en las relaciones de América Latina, el papel de México respecto a los Estados Unidos? Lo tiene, seguro que lo tiene. O sea, México sigue siendo hay un liderazgo intelectual, un liderazgo de nación, de pensamiento, donde hay un grupo de intelectuales de mucho reconocimiento en lo que es América Latina. Hay que venir a dialogar a México, hay que venir al encuentro con los mexicanos, con el pensamiento mexicano, con la UNAM y otros centros de pensamiento. Tiene que darse el equilibrio que se está dando. Hay una recomposición, hay los estados que tienen un poder distinto a aquel poder centralizado. Los estados, hay un equilibrio de diferentes fuerzas políticas, de diferentes signos, inclusive al interior de un mismo partido. No todos tienen la misma visión, no todos comparten la misma visión de las cosas. Entonces todo esto es el reacomodo que se está dando en los grupos políticos, en la política, y que repercute evidentemente en América Latina. En América Latina se está dando una recomposición. Hay fuerzas muy importantes emergentes. Creo que faltan liderazgos jóvenes. Cierto, interesante. No hay una... hubo Camila Vallejo en Chile, una estudiante que de pronto hizo así, pero volvió otra vez a apagarse. Parecía que tenía un liderazgo muy fuerte a nivel continental. Y creo que no supo manejarse bien. No se trata de individuos, sino de equipo. Claro. Lo que dio en su momento fuerza al discurso de la Revolución Cubana fue el equipo que se conformó, los diferentes roles que se asignaron. Cierto. Y cómo se hicieron diferentes grupos de trabajo, Casa de las Américas, el Ministerio de Cultura, el Departamento América. Entonces eso fue una enseñanza de que no es una persona
la que brilla. Son las épocas, son las generaciones, son los contemporáneos que van conformando un grupo de pensamiento. Claro, y ahora que mencionas a Camila Vallejo, es muy importante rescatar que parte central de su impacto mundial se debió a la muy inteligente utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales. ¿Cuál es la situación que hoy priva en Cuba respecto al avance tecnológico? Se reconoce que en Cuba ha habido grandes avances en las ciencias, en lo médico o en las cuestiones de las ciencias médicas, de la educación, pero concretamente en las tecnologías de la información y la comunicación, doctor, ¿cuál es el estado de cosas? Está retrasado. Eso es. La conectividad no es total. Hay mucha gente que tiene acceso a cuentas del gobierno, pero eso tendría que abrirse, tendría que modernizarse, que volverse en la misma tónica, en el mismo tenor que está este movimiento creciendo de redes, de intercambio. Pero las redes por sí solas no resuelven el problema. Las redes es la herramienta, pero tienen que tener algo detrás. Claro. La primavera árabe demostró que lo que pasó en Egipto, en Libia, en Argelia, o sea, los movimientos esos, que estaban todos conectados y que se iban a las plazas, eso, si no había liderazgo después no pasaba nada. Y en Egipto, en el momento en que hubo el cambio de gobierno, llegaron los militares y se apoderaron del poder. Y no pudo ese grupo de las calles convertirse en una fuerza política en el gobierno. Entonces no es lo mismo estar en las calles que estar en el gobierno. ¿Cuáles son los puntos claves que deberían considerarse para generar las nuevas generaciones, valga la redundancia ahí, de liderazgos jóvenes en Cuba y tener otra forma de reposicionamiento en la era de la globalización de la información, doctor? Hay una diferencia entre movimiento masivo y vanguardia. Sí. Las vanguardias no son los miles de jóvenes que están en las calles. Las vanguardias se van constituyendo en grupos, no me gusta la palabra élite, pero grupos de un perfil mucho más trabajado, de mucho más pensamiento, de gente con lecturas, de gente con investigación, de gente con prácticas. Entonces hay que ir conformando eso en las instituciones. Sí. Las universidades son focos de destacar de los más... tengo alumnos ahorita en maestría que son gente de primera generación de pensamiento, que pueden aportar cosas, pero no saben cómo aglutinarse. O sea, las redes es un espacio muy limitado porque son 140 caracteres o un mensaje de Face que no paga, o una imagen. Entonces, yo creo que el hecho de estar canalizando toda esa energía hacia las redes como si fuera la solución, está desviando la atención de lo que sería la formación de grupos que puedan dirigir esos procesos. El grupo que dirige Podemos, Monedero, Pablo Iglesias, ese grupo que dirige Podemos en España es un grupo selecto de gente que se formó en la Complutense. No tiene que ser igual, pero es un proceso que tiene que darse de esa manera, de selección, de esa gente que están en los grupos de protesta, que están en las calles, que están pensando, que tienen actitud crítica, que son innovadores, que son propositivos y que quieren cambiar la sociedad y que pueden y que deben de hacerlo porque es su papel. Los jóvenes son los que van a cambiar la sociedad. Nosotros en las instituciones estamos para mantener las cosas como están. Cierto. Doctor, se sabe que al presidente Obama se sumaron en esta gira a Cuba empresarios y fundamentalmente los que están vinculados con las nuevas tecnologías digitales. Se habla también de que Google vendrá a impulsar el establecimiento de una gran infraestructura digital en Cuba. ¿Esto qué efecto podría tener en el contexto político cubano? Es parte del espectáculo. Está bien eso. Los jóvenes en Cuba, sí, hay muchos que están fuera, muchos se han ido, muchos están haciendo otra cosa, pero los jóvenes que están estudiando en las universidades, que están preparándose, que están en el debate, que van a acceder a las redes, no todos se van a poner a estar
escribiendo estupideces Sí. y hablando de tontería. Ujú. Entonces sí va a haber un movimiento de pensamiento que caracteriza a la sociedad y que lo hemos vivido a través de diferentes generaciones. Sí. Los que damos clases nos damos cuenta en las aulas de cómo la gente se va transformando y cómo va pensando cosas ya diferentes de nosotros. Que no siempre es el tema de las redes, de la herramienta, del teléfono, del celular, lo que está definiendo qué piensas. Así Entonces es confundir digamos, el mensaje con el contenido. Claro. O el sobre con lo que dice la carta. Cierto. Y entonces ahí donde yo creo que sí va a haber un enriquecimiento del mensaje, pero la discusión al interior de Cuba es más que lo que está pasando fuera. Eso es. El papel de la mujer cubana hoy, en el pleno año 2016, ¿qué elementos claves tiene? Es importante, creo que es trascendente, creo que es una lección, una de las lecciones grandes que esa etapa se ha dejado, la participación de la mujer. Sí. Las investigadoras, profesionales o profesionistas, las mujeres que están en el ejército, las mujeres que están en diferentes tareas de la agricultura, investigando. Hay un enorme potencial de mujeres que están pensando y decidiendo cosas y deciden sus vidas y no piden permiso a nadie. Uh-huh. Y no tienen el discurso de igualdad, de rescatar espacio, de tener acceso como los hombres. Eso en Cuba no es tema de profundidad. Puede darse como una cosa esporádica, como algo así, pero eso está superado. Estoy recordando la famosa película cubana Lucía, que retrataba otras circunstancias de cómo vivía la mujer cubana. En el tránsito. Lucía son 3 cuentos. Cierto, por supuesto. Un cuento de la etapa de la española, de cuando estaban la colonia. Sí. Hay un cuento muy bonito de la guerra contra España. Así es. Raquel Revuelta, un cuento fabuloso. Esa película es icónica. Después hay un cuento en la época de Machado, la dictadura de Machado, Uh-huh. y después un cuento de la revolución. Son 3 cuentos que enlazan diferentes momentos de la mujer. Sí, es una película que marca una época, marca la diferencia, y sí hoy no nada que ver con lo que pasaba antes de la revolución. Que además recordemos, Lucía tiene fondos musicales, ¿de qué manera? Sí. Como para... La actuación. Sí, muy importantes. Por fortuna, doctor Sixto Moya, tenemos muy buena comunicación y seguimiento de quienes nos están atendiendo en redes sociales y viéndonos en diferentes partes. Agradecemos al maestro y académico Francisco Mollado, quien, además de saludarte y enviarte un abrazo, pide que compartas tu opinión sobre lo que representa la llegada de los Rolling Stones y su presentación en Cuba. El maestro Jesús Flores Romero nos habla y nos comunica desde La Paz, Baja California, y te envía un afectuoso saludo. También nos están siguiendo los colegas periodistas Elvira García, Nancy Ayón, Fátima Soto, así como Joel Arturo Salazar Arellano y José Manuel Flores, que es parte también de esta televisora, y a todos ellos les enviamos un fuerte abrazo y el agradecimiento. También la muy querida amiga Alicia Taylor desde Baja California Sur está enviándote su reconocimiento por la importancia de lo que estás planteando. Carmen Araujo nos sigue desde Denver, Colorado, en los Estados Unidos, y menciona que es altamente importante el análisis que tú estás planteando. También gracias a Héctor Salinas. Dulce María Rodríguez Valdés desde Mérida, Yucatán, está siguiendo el programa. Rosa María Moreno, María Isabel Herrera Osuna, David Franco y Gregorio Mendoza. Así que muchas gracias por estar atentos a lo que es este espacio tan importante. Doctor, un punto clave tiene que ver con lo que durante muchos años fue parte de las banderas que se ondeaban en contra de Cuba. Se hablaba de que el fantasma del comunismo recorría de manera peligrosa diversas latitudes de América Latina y del mundo, pero a partir, claro, el proceso histórico tan importante y complejo como suele darse, y en especial a partir de los atentados terroristas del año 2001 en Nueva York a las Torres Gemelas
y también lo que representó el ataque al Pentágono, recolocaron este tipo de discursos y hoy se habla que el terrorismo, el ciberterrorismo, viene a ser el punto de atención especial en la agenda de preocupación central de los países. ¿Qué papel puede jugar Cuba en este tema crítico para el mundo? Yo creo que de referente, Sí. de liderazgo, de esclarecimiento, de encuentro, de seguir dialogando. Cuba en el 73, Sí. cuando se finalizó la guerra de Vietnam, fue parte de los acuerdos de París. O sea, hoy está negociándose en La Habana el acuerdo de paz entre las fuerzas de Colombia, la FARC y el gobierno de Santos. Bien. Hay una tradición de encuentro, de diálogo, no siempre cediendo. Claro. La negociación es eso, negociamos porque cedes y cedo, ¿Cierto? no me impones. Y ese siempre ha sido el planteamiento que ha hecho Cuba. Muy bien. Yo no soy político, yo soy analista político. Así es. Y leo lo que está, lo que dice todo el mundo. Ujú. Y lo comparo. Hay un texto clave para entender esto. Te voy a decir el nombre al final. Muy bien. Les voy a decir al final el nombre para que vean el impacto que puede tener esto. De acuerdo. Dice este texto, 2007, Marx no estuvo equivocado. Era necesaria la revolución proletaria. Sí. Se equivocó porque no dijo que venía después. Ese fue el error de Marx. Eso es. No decir que venía después. O sea, no pudo sentarse a adivinar que después de la revolución proletaria, que podía darse. Este texto es de la encíclica Espe Salvi de Benedicto XVI en el 2007. ¿Qué tal? Dice Importantísimo. Benedicto XVI, el teólogo más importante de la contemporaneidad, que Marx no estaba equivocado. Ujú. Búsquenlo en el capítulo 20, número 21. Ahí está. De acuerdo, doctor. Después de la pausa vamos a continuar con este análisis tan importante y respondiendo a algunas de las preguntas sobre cuál es la trascendencia de la presencia de los Rolling Stones en Cuba. Siga con nosotros. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindar asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muchas gracias por continuar escuchando al doctor Sixto Moya, un gran experto, especialista, que nos está acercando sus lecturas sobre la visita de Barack Obama a Cuba y su reunión con Raúl Castro. Pero también un ángulo muy importante es la presencia en la ciudad deportiva, en la capital cubana, el megaconcierto de los famosísimos Rolling Stones, y atendiendo la petición de varias personas, en particular de Francisco Mollado. Amigo. ¿Cómo se debe interpretar esto, doctor? Creo que Cuba siempre lo fue, sí, desde toda su historia. Es un atractivo especial por ese mestizaje de lo negro y lo español y lo caribeño. Todo es un crisol donde se mezclan cosas y hay un ambiente festivo permanente, independientemente de cualquier lectura política. Sí. Hay una actitud, hay un deseo de la gente de disfrutar la vida, de salir adelante. Hay un espíritu grande de trabajo, pero deseos de que las cosas salgan distintas. Entonces, esto pues airea, abre la ventana y entra aire fresco. Sí. Y entonces los jóvenes que eso lo veían como algo lejano, pues se reciben un regalo y es parte del espectáculo que el propio Obama montó. Eso es. Evidentemente, estamos, como dice Vargas Llosa, estamos en la sociedad del espectáculo. Y entonces, pero no se puede perder de vista, y vuelvo al principio, porque a lo mejor hay algunos oyentes que no nos oyeron al principio. El público no sabe que yo empecé diciendo de que Obama estaba hablando con el ministro de la guerra, con el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el hombre que dirigía la seguridad y que dirigía todo el proceso de estructura ahorita de la economía en Cuba. Entonces no es un político improvisado. Claro. No puede darle lecciones a Raúl. Al contrario, tiene toda una muy larga experiencia acumulada. Repito, no soy político, analizo la política. Muy bien. Y analizo esto, y analizo que este ministro de la guerra sí leyó a Sun Tzu, sí leyó estrategia militar, y sabe que la guerra está basada en el engaño. Sí. Y la guerra puede simular que están alejados o que están cercanos. Y en estos momentos lo que está pasando es que estaba Obama hablando de ahí, y hay todo un aparato, toda una estructura muy bien hecha de poder, preparando el 7º Congreso del Partido Comunista en Cuba. Muy bien. Doctor, respecto a la educación en Cuba, que siempre ha tenido un rasgo de reconocimiento internacional, ¿cuál es la situación que hoy se vive? Y tú eres un gran experto en educación. Los programas se trabajan, hay muchos expertos, hay mucha gente con estudios de doctorado y mucha gente que ha viajado, que ha intercambiado, que analiza, que hace una lectura del hecho educativo distante de la política. O sea, no se mezcla, no se trabaja para que el alumno sea un político, se trabaja para que el alumno sepa, se desarrolle, piense. Inclusive eso crea un conflicto, porque creas un individuo crítico que puede o no estar de acuerdo con lo que está pasando en la política. Entonces las aulas en Cuba tienen un peso muy grande en el desarrollo de la sociedad cubana. O sea, los maestros, nuestros maestros históricamente se prepararon y la gente estaba estimulada a estudiar porque sabía que era una manera también de alcanzar mayores escalones sociales. O sea, evolucionabas realmente porque podías
acceder a mejores posiciones. Hay muchos médicos, muy buenos médicos, hay muy buena medicina, Sí. muy buena biotecnología, hay mucho desarrollo en el área de la física, físicos que son gente que están trabajando en todo el mundo. Tengo un amigo que está en Angola asesorando a todo lo que es física nuclear. En el tema del petróleo se va a empezar ahorita a trabajar mucho, pero había mucha búsqueda de espacios de intercambios con otros países. O sea, sí ha habido una movilización de las ideas en cuanto a la docencia. Puede ser que no se haya dado una continuidad por problemas de recursos, pero sí hay buenos niveles de lectura, sí hay buenos niveles de interpretación, de investigadores, de gente que se estaba formando en las aulas y en las universidades. Perfecto. Respecto a la referencia que haces del presidente de Cuba, Fidel, o en este caso Raúl Castro, recordemos que él nació el 3 de junio de 1931 en Holguín y que además es presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, como tú ya lo referiste, desde el 24 de febrero del año 2008, aunque desempeñaba el cargo de manera interina desde el 31 de julio de 2006. Y sería desde abril del 2011, cuando como el primer secretario del Partido Comunista de Cuba sustituyó también a su hermano Fidel en dicho cargo. Doctor, ¿cuál podría ser el efecto geoestratégico que esta reunión de Raúl Castro y Obama tenga en el proceso electoral, en la disputa por la presidencia de los Estados Unidos? Creo que sí va a impactar. Sí va a impactar porque esto le da a los demócratas, a la llegada de Hillary, que está de acuerdo con este proceso. Ella fue parte de los inicios de todo esto, siendo secretaria de Estado. Creo que sí va a influir, que va a polarizar a este grupo de latinos que ven con simpatía el proceso en Cuba, lo que está pasando en América Latina, la migración, los mismos mexicanos, muchos que van con ideas demócratas, que llegan pensando en que el país no les da lo que necesitan y tienen que irse a Estados Unidos, pero quisieran tener un mejor país. Y entonces todo eso es una efervescencia que se está dando y evidentemente es parte del espectáculo. Pasa a las redes, se masifica, surgen opiniones a favor y en contra, y esto da un posicionamiento al partido diferente, totalmente distante, total a lo que está pasando con Trump, que entonces está en la fase retrógrada, conservadora, en el ataque a lo latino, y entonces se está polarizado. Hay una polarización total, y parte de esa polarización es la visita de Obama a Cuba. Creo que está hecha con toda intención, con alevosía, premeditación, ventaja, nocturnidad y abuso de confianza. De acuerdo. Todas las agravantes. Pues sin duda que en este proceso del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, será muy importante que tú nos permitas invitarte a otras varias ocasiones para seguir el pulso de este proceso, argumentarlo con ese rigor metodológico que te caracteriza y acercarle a quienes nos siguen los elementos para que tomen sus decisiones. Es importante que sigamos de cerca este proceso porque sí va a repercutir en todo. Cierto. Y lo que pasa en Cuba, eso en la época de la Nueva España, decía, lo que pasaba en México pasaba en el mundo. Sí. Había sereno. Claro. En los 60, lo que pasaba en Cuba pasaba en América Latina. Bien. Repercutía mucho. Hoy de nuevo hay una recomposición, hay un reajuste. Y creo que los lazos esos que se mantuvieron históricos, que nunca se rompieron entre México y Cuba, se van a fortalecer más. Excelente. Doctor, pues te queremos agradecer muchísimo la muy importante aportación que nos has hecho. Gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, encabezado por Kenneth Dembo, y también muchas gracias a usted que nos sigue desde diferentes partes del mundo en este espacio de Astele.tv, la agenda del emprendedor. Raúl Fraga le agradece, invitándole a que nos siga en la próxima semana en la emisión del análisis para que usted tome decisiones. Gracias, hasta pronto.